¿Qué idiomas son los más útiles o convenientes de aprender para una mayor ventaja laboral competitiva? Los idiomas que más conviene aprender a la gente son los siguientes. En la posición número 10, Hindi, ya que es una economía emergente que cada vez más muestra su importancia a nivel global y expande sus horizontes con trabajadores de la India que residen en todos los países del mundo. En noveno lugar tenemos portugués, el cual es prominente por el crecimiento comercial de Brasil. En la posición número 8 está japonés. Japón es la tercera potencia mundial del mundo y se expande desde hace décadas con una red de empresas sobre todo de electrónica y automotriz a través del mundo. En el puesto número 7 tenemos alemán. Es una lengua predominante en el corazón de Europa, ya que no solo se habla alemán en Alemania, sino también en Suiza, en el norte de Italia, Austria, Bélgica y Luxemburgo, los cuales juntos hacen una gran colaboración de potencias. En el puesto número 6 tenemos ruso, y esto debido al poder económico y político de Rusia, además de otros países colindantes donde también es lengua oficial. En quinto lugar tenemos árabe, ya que Arabia es una de las regiones más ricas del planeta y tiene países emergentes como Qatar y Arabia Saudita. En el puesto número 4 tenemos español. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo por número de hablantes. Es lengua oficial de 20 naciones. El poder económico y político de la suma de toda Latinoamérica y España hacen que el español sea una lengua conveniente de aprender. Aprender español al fin y al cabo te abre un mercado inmenso a nivel mundial. En el puesto número 3 tenemos francés. Y esto por su influencia en las organizaciones mundiales. Es la lengua de la diplomacia y con gran cantidad de hablantes por las excolonias francesas en África. Hay más hablantes de francés en África que en la misma Francia. El idioma francés es un idioma fuerte en el cine, la cultura, la comunidad internacional e incluso en internet. En el puesto número 2 tenemos al chino mandarín, por ser la fábrica del mundo y una nación en expansión de su economía. No hay persona en el mundo que no tenga algo hecho en China. China está en casi todo el mundo, recordemos que ellos tenían la ruta de la seda. Número 1, inglés. Inglés actualmente sigue siendo el idioma más conveniente y útil para aprender. Se dice que no saber inglés en nuestros días es como no saber hablar latín en la Edad Media. Es el idioma de la economía y la ingeniería. El inglés destaca su importancia por la suma del poder de Estados Unidos como única superpotencia del mundo y países desarrollados y poderosos como Inglaterra, Australia, Canadá e incluso parte de la India. Todos estos países juntos hacen del inglés un idioma casi obligatorio de aprender. ¿Cuál es el idioma más difícil de aprender? Todo depende de la percepción. Para alguien que habla español será más fácil aprender lenguas romances, es decir, aprender lenguas como francés, portugués, rumano, italiano, catalán, entre algunos otros. Por el contrario, si eres una persona de Asia, es más probable que tengas facilidad para hablar idiomas sino-tibetanos o de Asia. Por ejemplo, las similitudes entre idioma chino y japonés. Fonéticamente no tienen nada que ver, pero Japón, al haber adoptado la escritura china, son capaces de leer ciertas palabras, pero no entender el contexto del todo. Hay un increíble número de cognados entre el español, el francés, el italiano y todas las lenguas que derivan del latín. Cognados son aquellas palabras que tienen una gran similitud entre sí. Por ejemplo, tenemos la palabra fantástico en español, en francés sería fantastique, magnífico, magnifique, música, musique, maravilloso, merveilleux, chocolate, chocolat. Hay una gran similitud en estas palabras, por lo cual es muy fácil que una persona llegue a aprender italiano, francés o cualquiera de las ya mencionadas. Además, las reglas gramaticales entre el español y el francés también son muy similares. Para nosotros que hablamos español, los idiomas más difíciles son los siguientes. En la posición número 5 tenemos coreano. Si quieres llegar a dominar este idioma, deberás aprender sus caracteres. Hangul, un alfabeto fonético, dos conjuntos de números y ciertos patrones de expresión para denotar estados. En la posición número 4 tenemos ruso, que tiene una gramática de lo más complicado, además de tener que aprender el alfabeto cirílico. En el número 3 tenemos japonés, la cual tiene 3 alfabetos fonéticos y los kanjis, los cuales son los ideogramas o caracteres chinos. Tienen más de 100.000 caracteres y tenemos su escritura hiragana, katakana y romanji. En el número 2 tenemos el árabe. La gramática es el principal obstáculo a la hora de aprender árabe, pero no el único.
el que tenga 3 niveles de pluralidad, singular, dual y plural, o que cuente con un gran número de variaciones regionales, no facilitan precisamente el aprendizaje del árabe. Y en el número 1, es decir, el idioma más difícil para un hispanohablante, es el chino mandarín. Es un idioma atonal, tienen 5 tonos diferentes, cuyas diferencias son prácticamente imperceptibles. En cuestión de sus caracteres, el significado varía con un leve cambio en sus trazos. Incluso muchos chinos nativos, pero de diferentes áreas, pueden hablar entre sí y no entenderse. Chino tiene sus tonos, los cuales son pao, 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 pao. Y dependiendo del tono en que lo digas, significa algo totalmente diferente. Para decidir con más frialdad, piensa en otro idioma. Según varios estudios, cuando pensamos en nuestra lengua materna existe una mayor carga emocional en las decisiones que tomamos y tiene más presencia el juicio moral que dicta lo bueno y lo malo. Sin embargo, cuando reflexionamos en un idioma extranjero, la respuesta es más deliberada, menos emocional y resulta más utilitarista. Por ejemplo, los vendedores de mercados o lugares turísticos saben por experiencia que hablar en la lengua materna de quien nos escucha genera más empatía. De hecho, por experiencia propia, tuve la oportunidad de ir a Canadá en 2019 junto con un amigo. Estábamos en Quebec, estábamos buscando probar el poutine, el cual es un platillo regional, el cual consiste en papas fritas con caldo de res, carne de res en sí, queso derretido, cebolla y puede variar un poco entre los ingredientes. Después de pasar por decenas de restaurantes que vendían poutine, nos encontramos con uno cuyo dueño estaba fuera del restaurante y estaba invitando a las personas en diferentes idiomas, según lo que al parecer él percibía de si eras una persona latina o si eras una persona asiática. Se acercó a nosotros y nos comenzó a hablar en español. Tuvimos un clic porque después de varios días de no haber escuchado español, encontramos como esta sensibilización, esta como conexión emocional con el idioma que nos hizo sentir un poco en casa y aceptamos entrar a ese lugar. Y después observamos que este mismo señor invitaba a otras personas pero en diferentes idiomas. Un par de mujeres, creo que eran coreanas o chinas, logró que ellas entraran a comer después de que él les habló en su propio idioma. Y era curioso ver cómo este hombre, cuando se acercaba a las personas hablando en francés, las personas solían estar un poco más serias, y cuando él te hablaba en tu idioma natal, las personas sonreían. Incluso las dos mujeres asiáticas estaban conversando con él y se les veía una sonrisa en la cara. Y es ahí donde vi en juego cómo hablarle a una persona en su idioma natal genera más empatía. Los expertos recomiendan que al llegar a la vejez es sumamente importante mantener el cerebro activo. ¿Y cómo lograr eso? Aprendiendo cosas difíciles. De esa manera forzamos a hacer un esfuerzo mental y por lo tanto las redes neuronales se mantendrán fuertes. Así evitaremos problemas como Alzheimer o demencia. Hay personas que aprender finlandés porque es muy difícil, chino entre algunas otras. Incluso no debes esperarte a tener 65 años para empezar a aprender. Desde ahora mismo puedes empezar a aprender idiomas de manera constante, de manera lenta pero segura, y en algún punto en tu vejez quizá podrías llegar a aprender más que 2 idiomas. Si te ha gustado este pequeño documental de idiomas, te invito a que te suscribas, dale like, comenta, compártelo con tus amigos. Gracias por ver.